Bueno, uno, dos, tres.
Muy buenos días a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto verles allá, varios de ustedes conectados. Voy a funcionar un par de minutos nada más como sugier antes de empezar con nuestro tiempo de alabanza y luego nuestro estudio de la palabra, para básicamente agradecerles a todos ustedes que nos están haciendo el favor de conectarse ya desde muy temprano. Hay personas aquí que tienen sus notificaciones ya todo configurado, de manera que cuando Senda de Vida está ya con sus transmisiones, están listos ahí al pie del cañón, y es un gusto, la verdad, un gustazo verlos. Bienvenidos. Tenemos aquí algunas personas que llegaron temprano, la familia Barrera, Rafa con su familia, la hermana Lupita, bienvenidos. Kenia, qué gusto verte por aquí. Lore allá desde Jalisco, un gusto. Desde Veracruz, la familia de Moni, su esposo, Irene. Alan, qué gusto verte por aquí. A Berta Barrera también. Bueno, con muchos saludos, ¿verdad? La hermana Gela. Está aquí la familia Valencia. Por supuesto, el Inge, bien puntual. Lolita, qué gusto verte por aquí también. Qué bendición verles. Mire, pues ya está aquí toda un montón de banda. Qué gusto, de verdad. Un privilegio que nos estén acompañando. Bienvenidos, hagan de cuenta que ese es el tiempo de la entrada, ¿verdad? Ahí a nuestro auditorio en el que vas saludando a la gente y puedes mandar tus saludos, por supuesto, acá. Todo el mundo los va a ver. Estamos hoy terminando la temporada 2, le hemos llamado, de los asedios, donde vamos a concluir la historia de cómo terminó el asedio a Jerusalén por parte de Sennacherib hacia el rey Ezequías, y cómo Dios se mostró maravillosamente, se mostró en perfección, mostrando su gloria y su poder. Entonces, vaya, es un tiempo donde te hemos insistido bastante, nos comunicamos, nos conectamos como iglesia, bien importante que lo sigamos haciendo. Estamos todavía en semáforo naranja, algunas noticias por ahí hablando de la posibilidad de regresar a semáforo rojo por el incremento de la ocupación de camas en hospitales. Esperamos ver, pero yo estoy seguro que todos ustedes que ya están conectados con sus familias están siendo responsables en guardarse, en cuidarse, en no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario. Para aquellos de ustedes, de nosotros que lo tenemos que hacer, sé que responsablemente lo hacen con todas las precauciones necesarias. De verdad les agradecemos bastante su responsabilidad en ese sentido. Entonces, bueno, pásenle, hermanos, bienvenidos, salúdense, mándese por aquí todos los saludos que ustedes gusten. Vamos a adorar, vamos a cantar. Agradecemos a nuestro hermano Asael, que amablemente nos ha ayudado a preparar estas cuestiones de música. Es muy complicado a la hora de transmitir, poder hacer música de la forma tradicional por cuestiones de los derechos de autor, que es un problema, pero nuestro hermano Asael Ángeles amablemente nos ha ayudado a trabajar ahí preparando unas canciones. Entonces el propósito es que adoremos juntos, y quiero invitarte, como siempre, a que nos ayudes compartiendo la transmisión. Cuando tú le das like es muy bueno, pero cuando tú compartes estás proveyendo esta oportunidad para que otras personas escuchen el mensaje de la palabra desde sus casas a través de tus redes sociales. Entonces compartir es la onda, ¿sale? Compartir es la neta, es como realmente hacemos llegar el mensaje a otros lados. Siempre bienvenidos, como ya le comentaba, por favor, mande aquí sus mensajitos, cantemos juntos y ahorita nos vemos para comenzar nuestro estudio. Hermanos, Dios les bendiga. Extraño me encontré sin ti. No entendí el idioma ni las cosas que viví, y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente, y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.
la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Le damos gracias a Dios por ese privilegio y esa oportunidad de poder cantar lo que significa para nosotros, lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en este tiempo también, que para muchos de nosotros está siendo difícil, está siendo complicado, pero bienvenido. Estamos terminando el día de hoy lo que ya estamos llamando la segunda temporada de lecciones de confinamientos antiguos. Comenzamos a ver verdades esenciales desde la mitad de marzo más o menos. Empezamos en Senda de Vida a prepararnos desde febrero. Todavía recordamos algunas personas pensando que era una exageración enseñarnos a saludar con el codo, recuerdan, o con el pie. ¿Cómo? Si no pasa nada. Y bueno, esto se ha alargado más de lo que habíamos pensado. Estamos en un sentido, en un confinamiento con muchas distancias que hemos tenido que guardar precisamente a causa de esta situación sanitaria que estamos viviendo. Y te queremos agradecer a ti que te has conectado ahorita allí con tu familia, con tus amigos quizás, guardando la distancia social, por supuesto, pero es este distanciamiento el que nos está costando trabajo. Algunas personas más que otras, especialmente nuestra gente vulnerable, nuestros abuelitos, han tenido que estar en casa, algunos ya 3-4 meses sin poder salir. Entonces es complicado y queremos a través de estos medios ofrecerte una posibilidad, una oportunidad de que te conectes. Ese es el punto, no es que prendas una pantalla y veas solamente una predi o medites sobre la palabra, sino que en realidad te conectes, hablando de manda por ahí un mensajito, saluda gente que reconozcas por ahí. Creo que ustedes tienen manera en sus dispositivos de ver quiénes están conectados. Entonces les animamos, de verdad les animamos a que puedan ustedes hacer el esfuerzo para acompañarnos en cada oportunidad. Y gracias, en verdad, muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo para hacer esto posible. Déjenme revisar aquí algo rápido. Tengo un problemita con la proyección. Déjenme ver un momentito aquí. Algo sucedió. Ahí estamos, parece que ya funcionó otra vez. Muy bien, me escuchan bien, ¿verdad? Estoy viendo que aquí alguien comenta que no se escucha. No sé si me están escuchando, nada más márquenme ahí con su dedito si me escuchan. Supongo que sí, ¿verdad? ¿Sí?
Exacto, ok, creo que sí estamos ya con el audio normal. Bueno, gracias de nuevo por su tiempo. Entonces, ¿qué les parece si vamos de lleno al último episodio, al cierre de temporada de la segunda temporada de asedios antiguos, de confinamientos antiguos, donde nos quedamos así como en una situación, pues de emoción, diría yo, en la que ya tenemos al rey Sennacherib plantado con su ejército al frente de los muros de Jerusalén, asediando a la ciudad santa, donde Dios había decidido representar su presencia en el templo, en el arca. Y ahora tenemos al rey Ezequías en la crisis más grande, más terrible de su vida. Nunca había tenido una crisis tan grande en todo su reino. Su padre, ante las crisis que enfrentó, decidió abandonar a Dios y aliarse y buscar alianzas con las naciones paganas. Y trajo una ruina terrible a la nación. Parte, de hecho, de lo que está sucediendo, este ataque que está llegando a través de Sennacherib, este rey pagano, se debe precisamente al pecado de la nación de Israel, al hecho de que abandonaron a Dios. Entonces lo que estamos haciendo es revisar esa historia para ver qué lecciones puedes sacar tú, qué lecciones puedo sacar yo de lo que está pasando aquí en algo que sucedió hace 2700 años. Y hoy estamos llegando a al cuarto episodio de este segundo asedio. El primero fue el ataque a Samaria, que lo vimos muy brevemente, y luego nos quedamos 4 episodios en la temporada del asedio a Jerusalén. Por lo menos este asedio, porque no fue ni el primero ni tampoco fue el último, pero le tocó al rey Ezequías lidiar con esto. Entonces, déjame ponerte en contexto de nuestra historia. No podemos repasar todo lo que ya hemos visto. Te animamos a que busques aquí en el Facebook de Senda de Vida los anteriores episodios de la temporada para que te pongas al corriente. Pero si vienes llegando de primera, gracias, no te desconectes, te aseguro que lo que vamos a estudiar hoy va a resonar contigo, aunque es la primera vez que nos estás acompañando. Bienvenido, bienvenida. Pero hay en esta historia 3 personajes, 3 personas que tienes que ubicar, muy sencillo. Uno es el rey de Jerusalén, que se llama Ezequías, ¿sale? Un hombre que decidió obedecer a Dios, que se volvió a Dios con todo su corazón, que reformó su nación, trajo a la nación de Israel a la presencia de Dios para reencontrarse y reconciliarse con Dios, e hizo una reforma completa, reabrió el templo, lo reparó, ordenó toda la cuestión sacerdotal que estaba detenida, celebra la Pascua, es decir, revolucionó, reformó, ¿verdad?, su nación, volviéndola a Dios. Luego, en segundo lugar, tenemos a Isaías, el profeta, que en ese tiempo era el medio que Dios utilizaba para hablar con su pueblo. Entonces, Isaías representa a Dios y la voz de Dios. Entonces, tienes a Ezequías e Isaías. Se parecen los nombres, pero uno es Ezequías y otro es Isaías. Ambos hombres de Dios queriendo agradar a Dios. Pero luego tenemos a este rey malvado, famoso ahora ya en la historia a nivel mundial, Sennacherib, el rey que llegó al clímax del imperio asirio, haciendo una maquinaria brutal de guerra. Conquistaron, ahorita te voy a mostrar un mapa, conquistaron toda la zona donde quisieron. Fue en su momento el imperio más grande. Entonces aquí tienes a Isaías, para que no te desubiques, Ezequías, que ambos son los reyes buenos, y tenemos a Sennacherib, el rey asiria, atacando ya la ciudad de Jerusalén. Ya había derrotado Laquis y ahora manda a sus 3 principales oficiales a hablar basura en contra de Israel, diciéndole que no confíen en Dios. Y entonces aquí tienes, como te comentaba, el mapa. Aquí ves el imperio asirio con su capital Nínive, y todo lo que ves en rojo aquí fue la zona de influencia y de ataque del imperio asirio. Cuando tenemos esta campaña en el año 702 antes de Cristo, Asiria, Sennacherib con sus ejércitos marchan por aquí, toda esta parte del norte, llegan aquí, derrotan todas estas naciones, las tenían subyugadas, se vienen por la orilla y atacan primero Laquis, ¿sí? Esta ciudad que tú ves aquí, o Laquis, y se reservan Jerusalén para el final. Y es cuando han derrotado Laquis que al final se lanzan a Jerusalén, y es donde vemos este ataque, ¿sale? Del que estamos platicando ahora. Aquí está Jerusalén, la capital, donde está haciendo el asedio, y ya está Sennacherib con
más de 200,000 soldados, algunos de ellos totalmente asirios, otros son mercenarios que han contratado a lo largo del camino, pero bueno, esa es la situación, famosísimo por sus máquinas de asedio. Hay relieves que se han encontrado, se han descubierto fabulosos, eran sus selfies de su tiempo, sus fotografías de su tiempo, el Facebook de su tiempo era poner, si tenías el dinero para eso, un relieve donde contabas tus hazañas. Y se ha encontrado un relieve donde Sennacherib cuenta cómo derrotó a la ciudad de Laquis, pero curiosamente se queda callado sobre la ciudad de Jerusalén. Y lo único que dice es, ahí dejé encerrado al rey Ezequías como un ave en una jaula. Estoy hablándote del recuento arqueológico por parte de él. Nunca dice que lo derrotó. Y hoy vas a descubrir por qué en la historia asiria no existe el relato de una derrota de Sennacherib a la ciudad de Jerusalén. Existe el relato de la derrota de Sennacherib a Laquis, que la destruyó, y él la pone con toda la foto grande, ¿no? Presume eso. Pero hoy vamos a aprender y a descubrir por qué no tenemos un relato de Sennacherib de la derrota de Jerusalén. Y es muy interesante. Entonces, ¿en qué se quedó el episodio anterior? Que cuando llegan los 3 oficiales de Sennacherib a hablarle fuerte al pueblo de Israel, lo que sucede es que el rey Ezequías, como un hombre de Dios, ya se había preparado, tenía su ejército listo, los sacerdotes adorando, ofreciendo sacrificios al Señor en el templo como debía ser, tenía ejércitos organizados, las torres altas, los muros reconstruidos, escudos, espadas, pero este hombre, Sennacherib, viene ante él se calcula que habría unas 30,000 personas en Jerusalén en ese tiempo, y Sennacherib trae cerca de 200,000 efectivos en su ejército, atacando las diferentes ciudades. Entonces, cuando pasa eso, lo que vemos de Ezequías, el rey, lo aprendimos la semana pasada, te recomiendo que vayas y busques por ahí estos mensajes, es que fue un hombre que se preparó, hizo su parte ante la crisis que veía venir. Luego, muy importante, fue a Dios en oración, buscó a Dios, siempre tenía esta práctica de estar buscando al Señor. Dice la Biblia que entró al templo y extendió la carta que le había mandado Sennacherib, amenazándolo, y la extiende delante del Señor. Hay adoración porque cuando llega al templo, ese Señor, tú eres el rey de Israel, tú eres el Dios de las naciones, aunque está en la crisis más turbulenta de toda su vida, impresionante. Luego tenemos el elemento de la petición. Entonces es un hombre que nos enseña cómo aprendemos nosotros a confiar en Dios, y lo que tienes que hacer es prepararte, orar, siempre una actitud de ir adelante de Dios todo el tiempo, adorar, y luego pídele a Dios aquella cosa que te esté preocupando. Aprendimos también en el Nuevo Testamento que no debemos de estar ansiosos, sino que presentemos delante de Dios nuestras oraciones y peticiones, y la paz de Dios guardará nuestros corazones, ¿verdad? Y luego hay que esperar la respuesta. Y entonces nuestra historia se quedó ahí. ¿Qué le contestó Dios a Ezequías? ¿Cómo responde Dios ante una crisis tan grave como la que está enfrentando el rey? Estamos hablando potencialmente de la aniquilación de la nación de Israel, de la cultura judía, de la destrucción del templo, de la adoración del Dios verdadero. Estamos hablando de la destrucción incluso de la forma en que podría terminar. Piensen ustedes que estudian su Biblia, la forma en que podría ser interrumpida el linaje del Mesías que Dios había prometido para las naciones. Piénselo, desde Abraham. Le había prometido a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, indicándonos que de un linaje judío vendría la mayor bendición al mundo que ha habido. Y aquí tenemos la posibilidad de que a causa del propio pecado de Israel se destruya esto y se termine esto. Entonces, ¿cómo interviene Dios? ¿Qué hace Dios para resolver o atender esta situación? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Vamos a leer cómo le contesta Dios a esta persona que está, como repito, en la crisis más fuerte de su vida. Y te insisto, esto pasó hace 2800 años, es historia, no es una historieta, es historia real que sucedió en este mundo, en este tiempo, en este espacio, en personas de carne y hueso, con el Dios verdadero interfiriendo en nuestro mundo. Esa es la historia de la Biblia. Y esto que vas a leer y lo que vamos a aprender hoy tiene relevancia para tu vida también. Si estás sin empleo, si estás con una enfermedad, si estás en una situación difícil relacionalmente hablando, tu salud no es la mejor, estás en una crisis financiera, o te has encontrado o te encuentras en el punto más bajo de tu vida, te aseguro que estas verdades de 2700 años son relevantes
tanto como el Facebook de hoy en la mañana o las noticias de hoy en la mañana, ¿sale? Muy importante. Escucha la respuesta que Dios le da al rey. Voy a hacer un poquito más grande la letra por si alcanzamos a leerla mejor, ¿sale? Te recomiendo que tengas tu Biblia, por supuesto, Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 20 al 28. La escena, Ezequías en el templo, extendió la carta y esperó la respuesta. Entonces dice, Isaías, aquí está el profeta, le mandó este mensaje a Ezequías: nuestro Dios, el Dios de Israel, ha escuchado tu oración. ¿Se acuerdan? Al que llama, se le abre. Al que clama, se le escucha. Esto es lo que dice de Sennacherib. Entonces viene una respuesta de Dios explicándole a Ezequías cuál es la verdadera situación de lo que está pasando, qué es lo que realmente está sucediendo ahorita. Y le dice, a ti, Sennacherib, Jerusalén te desprecia. Los israelitas se burlan de ti a tus espaldas. ¿A quién insultaste y ofendiste? Me ofendiste a mí, al Dios santo de Israel. Tu mensaje es un grave insulto para mí. Entonces observen cómo Ezequías no le contesta a Sennacherib. Dios le contesta por Ezequías al mismo rey más fuerte que había en su tiempo. Dios dice, ¿sabes con quién te metiste? No te metiste con Ezequías, no te metiste con la nación, te metiste conmigo, le dice Dios. No tienes idea con quién te estás metiendo, ¿verdad? Ahí sí le aplica, no sabes quién soy yo, ¿verdad? Y cuidadito. Entonces, esta es una carta, es una indicación, es una palabra dirigida a Ezequías, pero que va directamente dirigida a Sennacherib, pero que Dios le contesta a Ezequías para que Ezequías sepa cuál es la situación real. Dice el versículo 23, tú presumes de tener muchos carros de combate y de haber subido con ellos a las más altas montañas del Líbano. Fíjense la idea aquí, ¿sale? Mucha atención con esto. Notamos una actitud de soberbia terrible del rey Sennacherib. Y Dios reconoce y le pone el dedo en la llaga de esa actitud que tiene Sennacherib. Dice, de haber subido con ellos a las más altas montañas del Líbano. Tú presumes de haber derribado los cedros y los pinos más altos y hermosos. Dices que has llegado a los lugares más lejanos y a los bosques más tupidos. Tu orgullo es haber hecho pozos y haber bebido el agua de otros países. ¿Qué más dice? Mire, presumes de que a tu paso los ríos de Egipto se quedaron secos. Pero ¿acaso no sabes, Sennacherib? Miren qué interesante la respuesta aquí. ¿Que fui yo quien te permitió hacerlo? O sea, Sennacherib tenía esta idea de que era el rey más grande que había existido en el mundo, ¿no? Que nadie se resistía a su poder. Los dioses de las naciones temblaban ante la presencia del rey de Sennacherib, que había logrado incluso llegar con sus carros, que era uno de los elementos más complicados para mover militarmente hablando hasta las montañas más altas del Líbano. Si a ustedes les gusta la historia, vean por ahí las peripecias que se tenían que hacer para mover ejércitos. Hay muchos ejércitos que perdieron las guerras porque era atravesar montañas gigantes, y lo peor era tratar, de atravesar eso con el propio ejército, la alimentación, el clima y aparte llevar instrumentos de guerra. Entonces, Sennacherib, se jacta de que a él llegó a donde quisiera, pero Dios le está dando la realidad, le está diagnosticando correctamente cuál es el asunto de lo que está pasando aquí. Y le dice, ¿no sabes que fui yo quien te permitió hacerlo? Dios le está diciendo, yo estoy encima de todo como rey soberano. Desde los tiempos antiguos he planeado lo que ahora sucede. Es una manera de decirle, en realidad solo eres un títere, ¿verdad? No en el sentido de que Dios manipula, pero que está dentro de los planes de Dios. Si quieres saber más de eso, por cierto, busca la predicación número 1 de verdades esenciales para tiempos difíciles, donde hablamos, y la 2 también, donde hablamos de esta relación de la soberanía de Dios y el libre albedrío humano, ¿sale? Por ahí anda. Entonces, le dice Dios, por eso destruyes ciudades fortificadas y las transformas en un montón de escombros. ¿Por qué? No es por tu fuerza y tu poder, es porque yo lo permití. Versículo 26, por eso dejas sin fuerza a sus habitantes y los confundes y llenas de miedo. Y se han vuelto como la hierba del campo, como el pasto verde, como la hierba de los tejados que se seca antes de crecer. O sea, sí, es cierto, tienes este efecto sobre las naciones de que los pones a temblar. Pasas tú y son como hierba que se secó. Pero ¿qué no sabes? Le está diciendo Dios que yo te permití hacerlo. Esto que tú estás haciendo ha sido planeado desde tiempos antiguos. Entonces, 27, Sennacherib,
yo sé todo lo que haces, sé a dónde vas y de dónde vienes. Y sé que te enojaste contra mí. Entonces observemos dónde está el problema de Sennacherib. Sennacherib, diagnosticado por Dios, es un soberbio que se ha vuelto en contra de Dios. Es un orgulloso que levanta el puño en coraje contra Dios. ¿Sale? La visión de Sennacherib de él mismo es una visión de un rey perfecto, probablemente hermoso, probablemente todopoderoso, que nadie le hace frente, pero Dios le dice, te voy a mostrar quién eres realmente tú. Por eso, acá atrás dice, ¿verdad? A ti, Sennacherib, Jerusalén te desprecia. Es como una señorita que le hace el feo al que se cree el galán. No sé si alguna vez han visto por ahí ese asunto. Uno que llega bien chicho ahí, que se cree el galán, ¿verdad? El que anda tirando rostro y verbo mata carita y todo ese rollo. Y una chica que es muy bonita, como tiene sus principios bien establecidos, lo manda a volar. Eso es lo que está diciendo Dios, ¿verdad? Figuradamente, Jerusalén te desprecia, los israelitas se burlan de ti a tus espaldas y tú crees que eres bien grande, tú crees que eres el Juan Camaney, ¿verdad? Muchachos, si no saben quién es Juan Camaney, pregúntenle a su papá o a su mamá, ¿sale? Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Dios está poniendo en su lugar a Sennacherib. Dice el versículo 28, mucha atención aquí. Esto que vas a ver aquí es la esencia del pecado de Sennacherib. Te enfureciste y te llenaste de orgullo. Esa es la razón por la que Dios va ahora a efectuar juicio contra Sennacherib y esa nación, como también, aclaramos, estaba efectuando juicio contra la propia nación de Israel por su desobediencia. ¿Sale? Dios castiga el pecado, ama a todas las personas, provee una manera para que salgamos de nuestro pecado, pero Dios no tolera el pecado. O sea, no te equivoques que Chuyito te va a pasar chance, ¿sale? No, Dios aborrece el pecado y lo castiga con su ira. Así dice, está en la escritura, el alma que pecare morirá, la paga del pecado es muerte. Dios está enojado contra el impío todos los días. Ha provisto una manera de evitar esa ira, evitar el castigo a través de Cristo Jesús, pero aquí vemos a Dios efectuando ese juicio soberano sobre las naciones y sobre la maldad. Entonces, ¿qué le dice en el 28? Aquí está la respuesta. Te enfureciste y te llenaste de orgullo, pero voy a ponerte un gancho en la nariz, como se les pone a los bueyes, y un freno en la boca, como se les pone a los caballos. Entonces, imagínate la figura aquí, de alguien que se cree mucho, alguien que es despreciado. Alguien que cree que tiene un montón de poder y puede hacer lo que quiera. Dios le dice, en realidad yo estoy por encima de ti y yo planeé todo esto, es mi plan, no tuyo, chavo. ¿Sale? Y lo pone en su lugar. Sí, tienes efectos ahí sobre la gente, pero esos efectos son causados porque yo te lo estoy permitiendo. Entonces, como yo sé todo lo que haces, sé a dónde vas y de dónde vienes, y que tu problema es que te enojaste contra mí, tienes mucha soberbia, dice, te voy a poner un gancho en la nariz y en lugar de que realmente te consideres un rey, en realidad eres como un buey a quien se le pone aquí en la nariz, ¿verdad? Una argolla, y de esa argolla sujetabas una cuerda y podías mover a ese animalote, ¿verdad? O un caballo con los frenos en el hocico. Entonces, vean las figuras de contraste que Dios está usando. Alguien que se cree algo que no es, y Dios establece, mira, esto es ante mi reino, esto es lo que realmente pareces, ¿verdad? Y lo está poniendo en su lugar. Voy a hacerte regresar por el camino donde viniste. Entonces vas para atrás a tu casa, ¿no? Bueno, esta es la respuesta de Dios. Mucha atención, muchachos, chicas, mucha atención. Esta es la respuesta de Dios que está oyendo Ezequías de boca del profeta Isaías acerca de Sennacherib. Entonces, ojo, apúntalo ahí, guárdalo acá en tu subconsciente, porque ahorita vamos a regresar a la importancia de este mensaje principal. Ahora, todavía no termina, Dios sigue hablando. ¿Sale? Versículo que sigue. Estamos igualito en el mismo lugar, pero el verso que sigue. Esta será la señal para ti, Ezequías. Entonces, ahora dirige Dios su atención o sus palabras al rey Ezequías. ¿Y qué le dice? Este año comerán lo que crezca por sí solo, y el segundo año lo que de allí brote, pero al tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. Ojo,
nada más como paréntesis, como estamos hablando de asedios, como estamos hablando de confinamientos, debemos recordar y entender que si tú tienes la ciudad amurallada, todos tus agricultores, todos, obvio, en su caso, tus pescadores, la gente que proveía alimento, trabajaban afuera de los muros. ¿Qué pasa cuando tienes a un ejército atacándote y tú escuchas que viene Sennacherib con sus ejércitos? Te metes a cuarentena, ¿verdad? Caes en un confinamiento a causa del asedio y eso significa que no hubo siembra probablemente en todo ese año desde que se oyó que Sennacherib empezó a marchar con sus ejércitos a causa de que Ezequías se rebeló. Entonces no hay siembra, no hay cosecha, muy parecida a la situación que muchos de nosotros estamos, ¿verdad? Con cuestiones de nuestros trabajos. Algunos de ustedes perdieron completamente su trabajo, algunos me han contado, bueno, es que de mi trabajo normal me piden que vaya 2 días, estoy ganando el 30% de lo que ganaba. O sea, la situación es la de un asedio, es la de un confinamiento. Pero vean la promesa de Dios, voy a leerla de nuevo. Este año comerán lo que crezca por sí solo. Ahora, piensen un segundo aquí, qué importante es eso. Es una verdad muy importante que quiero animarte a considerar. Vas a comer este año lo que crezca por sí solo y el segundo año lo que de allí brote, que es semejante a eso. O sea, también lo que brote. ¿Por qué? Porque en el año donde estás, tuviste que haber barbechado la tierra, no pudiste barbechar la tierra, no vas a poder sembrar. Si no pudiste sembrar, no hay cosecha. ¿Y qué pasa el siguiente año? Pues no tienes semilla para sembrar el siguiente año. ¿Ve? No es como nosotros, ¿verdad? Que vivimos en una cultura ya tremendamente industrializada y tenemos arroz en una bolsa, ¿no? Allá el trigo tenía que ser todo el proceso de la siembra y guardar de lo que habías cosechado para poder sembrar el siguiente año. Entonces, dejar de sembrar un año te costaba 2 o a lo más 3 o hasta 3 años, perdón, hasta que conseguías grano para poder sembrar. Pero si era la situación en general, ¿con quién lo conseguías? Entonces es una situación terrible, pero quiero que pienses, si estás en un asunto, en una situación a causa del asedio en la que no has podido sembrar y tu cosecha no está haciendo lo que esperabas, dice Dios, no te preocupes, dice, comerán lo que crezca por sí solo. Esta manera que Dios tiene de proveer, ¿no? Y seguramente a algunos de ustedes les ha pasado que no sabemos ni cómo y Dios ha provisto. ¿Verdad? Algunos de ustedes, claro, han tenido su trabajo intacto, gracias a Dios, su salario intacto, gracias a Dios. Pero para muchas personas, millones de personas en México, su situación laboral es otra, es la nueva realidad, la nueva normalidad. Dios dice aquí al rey Ezequías, este año vas a comer lo que crezca por sí solo, el segundo año lo que allí brote, y le dice, el tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Vamos a regresar a la normalidad, ¿no? No sé cómo aplica en tu caso, pero ve la respuesta de parte del rey. Vamos a avanzar. Una vez más le dice Dios a Ezequías, los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto. Fíjate qué importante, a punto de desaparecer como nación, y Dios dice, no. Ustedes van a echar unas raíces profundas, van a estar fuertes y sólidos y van a seguir dando mucho fruto. ¿Quién va a hacer eso? Los sobrevivientes de la tribu de Judá. Como paréntesis, este es un principio en la Biblia en el cual Dios siempre deja un remanente, ¿sale? De toda su obra, aunque pareciera que nadie queda fiel, aunque pareciera que todo mundo se ha ido chueco, ha abandonado a Dios. Siempre, revisa toda tu Biblia, hay un remanente, aunque sea chiquito, de personas fieles, de personas que sí honran a Dios y buscan a Dios. Con ese remanente fiel, Dios puede transformar el mundo, ¿sale? Una semilla pequeña como un grano de mostaza. Bueno, entonces vamos a seguir escuchando la respuesta de Dios a Ezequías, ¿sale? Porque de Jerusalén saldrá un remanente del monte de Sión, un grupo de sobrevivientes. Miren qué promesa le está dando Dios a Ezequías. Piénsalo, tú eres el rey, tienes el ejército allá afuera. ¿Sabes que te van a destrozar? ¿Sabes que van a entrar y por causa de que te rebelaste van a ser violadas las mujeres, van a ser asesinados los niños, llevados cautivos, van a quemar la ciudad? Dice Dios, no, aquí estoy yo. Y aunque aquí parece que todo ha acabado, yo prometo, aquí está una promesa de Dios, que de Jerusalén saldrá un remanente y de monte de Sión un grupo de sobrevivientes. Y miren qué importante verdad tenemos aquí.
Esto lo hará mi celo, celo del Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni alzará contra ella una sola flecha. Fíjate qué importante. Tienes el ejército acampado y dice Dios, ni una sola flecha va a tirar. Porque acuérdate que están en la etapa en la que está intentando Sennacherib que se rinda. ¿Sale? Y por eso mandó a sus 3 oficiales a tirarles ahí basura y a aventarles palabras para buscar intimidarlos, que es un tipo de Satanás. No se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Ahora, piensa y detente un segundo. Para nosotros, 2700 años después de esto, es muy fácil voltear y sí, Dios, qué padre. Pero piénsalo, tú tienes al ejército allá afuera. Y Dios está diciendo, no, Ezequías, no te preocupes. Mira, para empezar, yo te voy a proveer todo lo que necesitas. ¿Sale? Este rey que ves aquí, le voy a poner como si fuera un ganchito aquí en la nariz y lo voy a mandar a su casa por donde vino. Y por cierto, ni una sola flecha te van a tirar. No se van a levantar con escudo contra ti y ni va a construir. Aquí está lo que te decía de la efectividad que tenían ellos para la guerra. No construirá contra ella una rampa de asalto. Que curiosamente en Laquis se encuentra, pudiéramos ir tú y yo a esa ciudad y encontrarías la rampa que construyó Sennacherib para tomar la ciudad de Laquis. Y aquí está una referencia muy interesante. Y Dios dice, no va a alcanzar a construir rampa. Es más, no va a lanzar ni una sola flecha. No se va a levantar contra ti con escudos, perdón. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Para aquellos de ustedes que les gusta el Señor de los Anillos, ¿se acuerdan de aquella ocasión donde el mago blanco se para ahí y le dice a un demonio grandote, no vas a pasar, ¿verdad? Es una figura interesante, ¿verdad? Algunos de ustedes dicen de qué estoy hablando, pero aquellos de ustedes que me entienden, hay hasta memes de eso, ¿verdad? Dios diciendo, no vas a entrar a esta ciudad. Pero te repito, ¿tienes al ejército listo? Las condiciones son, te rindes o te mato, ¿sale? Y Dios le ha dicho, no te vas a rendir. Y aparte, este hombre no te va a hacer nada. Ahora, ¿qué pensarías tú si Dios te dice eso? Obviamente, tiene que pasar algo extraordinario para que lo que Dios está diciendo suceda. ¿Qué tiene que pasar para que este ejército gigante no ataque la ciudad que ya tiene rodeada cuando lo ha hecho con todas las ciudades por las que ha pasado? ¿Qué tiene que suceder? Entonces, obvio, algo extraordinario, ¿no? Dice Dios, aquí está muy importante, muy interesante. Por mi causa, por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. El jueves pasado hicieron una pregunta muy buena, muy importante respecto al mérito que nosotros tenemos cuando Dios contesta nuestras oraciones. Y bueno, aprendíamos, nosotros no tenemos ningún mérito. No cuenta para que Dios me tenga misericordia que yo le haya dado un taco a alguien. Es importante hacerlo porque eso agrada a Dios y nos parecemos a Él e imitamos su carácter. Pero eso no me gana puntos. Y aquí ves precisamente esa verdad. Dios salva a la nación por su causa. Dios salva a la nación por consideración a David, su siervo. Esa es la causa por la que la ciudad sería salvada. Y entonces, ¿están listos? Aquí viene la respuesta de Dios. Todo lo que hemos estado leyendo es la respuesta de Dios. Y luego el cronista que escribe Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas dice esto. Ahí les va. Esa misma noche en que llega el ejército, llegan los 3 oficiales, le mandan las cartas, le empiezan a hablar contra Ezequías. Ezequías va al templo, presenta la carta, ora, se quebranta, está en silicio. Dios le contesta y esa misma noche, la Biblia lo describe así. El ángel del Señor, dice el texto aquí, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. Escuche, es todo lo que nos dice el texto. La versión 60, que es la que estudiamos, dice el ángel de Jehová, que en la Biblia tú lo ves en varios lugares efectuando cosas como hablar, como proteger y también exterminar. La gente que se ha acercado a la Biblia buscando cosas místicas y rollos de esos, le llaman el ángel exterminador, que tiene más nombre de luchador de la AAA que otra cosa, ¿verdad? O de no sé dónde, pero me entiende lo que quiero decir.
le llaman el ángel exterminador porque está hablando de este aspecto de la presencia de Dios en la cual este mensajero, un ángel, el ángel de Jehová, el ángel del Señor, extermina, mata a 185,000 soldados asirios en un instante. Dice el texto, a la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Ahora, podríamos decir un montón de cosas del asunto. Yo te animo a que tú ahí con tu gente platiques qué significa esto, cómo fue, qué pasó, cómo es que sucedió. Mira, y las especulaciones pueden ser muchas. Te comento que si quieres el jueves podemos platicar un poquito de algunos detalles históricos que hay, arqueológicos, históricos, fuera de la Biblia de esta campaña. Y son interesantes, ¿verdad? Pero el texto bíblico nos dice que Dios manda al ángel del Señor que sale y mata a 185,000. Este mismo ángel, el ángel de Jehová, está presente para que ustedes se acuerden, por ejemplo, en las 10 plagas, la 10ª plaga. ¿Recuerdan cuál fue la 10ª plaga? ¿Sí? La muerte de los primogénitos, donde tenían que sacrificar un cordero, poner la sangre sobre los postes y el dintel de la casa, y el ángel de Jehová llegaba, y si había sangre no mataba al primogénito, pero si no había, se tomaba la vida del primogénito. Este mismo ángel está presente cuando David peca, censando al pueblo. Estoy hablándote 300 años antes de este evento aquí con Ezequías, y Dios le dice, oye, has pecado gravemente, David, escoge un castigo en las manos de tus enemigos, ¿verdad? O ¿qué quieres? ¿Hambre? Dice David, bueno, en las manos tuyas, Señor. Más vale estar en tus manos que en las manos de los hombres. Y el ángel de Jehová viene y está exterminando, está tomando la vida del pueblo. Y es cuando David se presenta ahí, se postra delante de Dios diciendo, Señor, fui yo quien pecó, no ellos, ¿verdad? Y pide misericordia. Pero este ángel de Jehová también en el Nuevo Testamento oímos que toma la vida de Herodes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no podemos entrar en muchos detalles porque perderíamos el punto. Ahorita te voy a explicar. Pero lo que dice el texto, observa, en un solo versículo, el verso 35, nos dice, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. Piénselo. Se levanta la gente en la mañana y encuentra lleno de cadáveres. Hay una tradición que dice que solo sobrevivió Sennacherib, su esposa, y un escudero de Sennacherib para poder llevar el mensaje. No lo sabemos, la historia no nos dice todos los detalles, pero dice, así que Sennacherib, rey de Asiria, mira, levantó el campamento y se retiró, tal como Dios lo había prometido. Volvió a Nínive y permaneció allí. Pero ahí no termina la historia, dice, un día, obviamente para esto pasaron varios años, mientras adoraban el templo de su dios, Nisroch, así se llamaba su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo Esaradón lo sucedió en el trono. Así termina la temporada 2 del asedio de Sennacherib a Jerusalén. ¿Cómo te lo imaginas tú? Bueno, obviamente lo que tenemos, aclaro que por eso muy a propósito te puse atrás la respuesta de Dios. Pero aquí tenemos este elemento de la respuesta milagrosa de Dios, ¿sale? Y lo que tenemos es esta imagen que te he puesto ahí desde el principio, en la cual un ángel, aquí puedes ver la espada del ángel, ¿verdad? Aniquila a 185,000 soldados. El jueves puede ser que podamos platicar un poquito más, la verdad, a lo mejor no se presta mucho, pero aquí está representado un ángel con alas. Sabemos de algunos que las tienen, pero muy específicos, pero de lo que sabemos cuando se hacen presentes, de muchos no sabemos o no nos dice la Biblia que tenga alas. Sencillamente es el ángel de Jehová que se hace presente y aniquila a estos soldados en un instante, ¿no? Acá encontré una pintura también del rey David. Ahí lo que puedes ver es al rey David. Aquí está el rey David, ¿verdad? Con su corona, postrado ante Dios. El profeta Natán acá, y el ángel, aquí se ve en la parte de arriba el ángel
que está exterminando al pueblo. Aquí vemos al pueblo muerto, ¿verdad? Los cuerpos acá. Y estamos hablando precisamente, ahí se alcanza a ver la espada, ¿verdad? En la parte de arriba. Pero es como indico, una manera en el arte de tratar de expresar esta escena de la historia. Ahora, lo que vamos a hacer ahora, lo que voy a hacer es, voy a intentar ponerte un extracto, un pedacito de una película. Aclaro que yo no tengo los derechos de esta película, ¿verdad? De ninguna manera. Pero voy a intentar ponerte aquí, a ver si lo puedes oír. El audio obviamente está, bueno, lamentablemente está en inglés. No encontré en español esta película, pero a lo mejor si ustedes la buscan la pueden encontrar completa, ¿sale? Y es una película precisamente de la vida de Ezequías. Y saqué unos cachitos, dos principales. Uno donde llegan los tres oficiales del rey a Sennacherib a atacar Jerusalén. Ahí se ve una escena donde están sus ejércitos. Y la otra es cuando Ezequías va y presenta delante de Dios su petición y Dios le contesta. Y luego se presenta el ángel. Entonces les voy a dejar con un poquitito por ahí de traducción a ver si sirve, ¿sale? Espero que te ayude. Bueno, estoy viendo que se atora el video. No esperen mucho de esto, pero bueno, ahí ven a los oficiales, los muros de Jerusalén con sus soldados. Ahí llegan los tres, el Rabsacés con el ministro de la Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores a empezar a gritar cosas a los israelitas, ¿no? Muy bien. Ahí viene el ejército al fondo. Y ahí está el rey Ezequías, bueno, en esta película. Ya presentó su petición y llega el profeta Isaías o un mensajero del profeta Isaías y le dice, Dios ha contestado tu oración, ¿verdad? Lamento que se atore mucho, una disculpa. No tengo idea cómo se llama la película, pero si la buscan en inglés es Ezequiah, el nombre del rey Ezequías, King, y la van a encontrar, pero no encontré con subtítulos. Bueno, ahí ven al rey Sennacherib, ese es el personaje del rey Sennacherib, ahí lo ven con su corona típica, ¿verdad? Su vestimenta típica de los asirios. Ven ustedes allí el campamento en la noche, y luego presentan esta escena, miren. El ángel perdonen que se atora tanto, no pensé que se fuera a atorar tanto, ¿eh? Y en 3 segundos pasa por el campamento y aniquila a todos los soldados que estaban, por lo menos el texto nos dice 185,000. Luego, al otro día, el rey se levanta, en esta escena está el rey. Vamos a ver si la dejamos toda porque lo que había cortado. Se levanta el rey, empieza a notar que pues no hay el movimiento que debe haber, va a tratar de despertar a su oficial, al que había hablado, y lo encuentra muerto, ¿no? Y bueno, voy a adelantarlo un poquito a ver si se puede, pero ahí pueden ver un poquito, ¿no? Los cuerpos muertos de los soldados, por lo menos en lo que alcanzaron a hacer de la película. Repito, es la película Rey Ezequías, yo no tengo los derechos de esa, no sé quién la hizo, ignoro quién la hizo, pero trata de contar la historia de estos eventos. Se supondría que según la tradición, esta que ven aquí es la esposa del rey, que llega y decirle, ¿qué pasó? Todo el mundo está muerto, ¿no? Todo el mundo murió. Y ahí está el rey Sennacherib, que sí sobrevive. Dice, ¿qué ha pasado? ¿Quién hizo esto? No tiene ni una marca, le dice, no, ni una marca, ni una cicatriz. Y ahí dice el rey, ni una marca. Y ahí está el soldado atrás que dice, Señor, pues yo me dormí y no supe qué pasó, simplemente me levanté y todo el mundo está muerto, ¿no? ¿Quién hizo esto? Le preguntan. ¿Quién hizo esto? Y ahí el rey dice, ni una marca, ni una cicatriz. Y entonces el rey voltea.
y empieza básicamente a gritar el nombre de Jehová, Jehová, fuiste tú, Jehová. Y luego va y regresa a su casa. Bueno, una disculpa que por las cuestiones de procesadores y todo eso no se alcanza a ver como quisiéramos, pero me parece que tienen la idea, ¿verdad? De qué es lo que pasó allí. ¿Cómo te lo imaginarías tú? O sea, que el ángel de Jehová llega, se presenta y extermina, dicen algunas versiones de la Biblia, en un instante a 185,000 soldados, que causa que este rey soberbio regresa a su nación y no toma Jerusalén. Te aclaro que arqueológicamente, históricamente, está comprobado que Sennacherib no pudo tomar la ciudad de Jerusalén. Y por eso te comento que si te interesa, el jueves platicamos, ¿va? Un poquito de esto. Bueno, una disculpa de si el atorón de la tecnología te estorba, pero el propósito es nada más ilustrarte lo que pasó, ¿sale? Y esta es la idea. Vamos a empezar a cuajar lo que estamos aprendiendo de lo que sucede aquí. Acuérdate, un ejército, el más poderoso de su tiempo, llega a atacar a una ciudad, que es la ciudad de Jerusalén, en la que el rey se rebela contra este abusador, contra el bully, ¿verdad? El que está haciendo bullying a todas las naciones. Le dice, no te voy a pagar y voy a sacar a los dioses. Entonces este rey malo llega y ataca con, ahora ves, 185,000, por lo menos 185,000 soldados. Y le dice, estás frito, ¿no? Ezequías le pide a Dios que intervenga. Ha hecho esto ya por varios años. Ezequías ha confiado en Dios, nos saca de la manga el asunto y Dios interviene. Entonces, quiero animarte a que consideremos la respuesta de Dios a Ezequías. Y vaya, si tú eres normal como yo, como cualquiera de nosotros, queremos quedarnos en la escena del ángel, ¿no? Queremos quedarnos en el punto donde, pero el ángel, ¿cómo le hizo? ¿Traía espada o no traía espada? ¿Traía un arco o le sopló? ¿Cómo lo hizo, no? ¿Los consumió? ¿Nomás les arrebató la vida? Mira, no sabemos, o sea, hay un montón de detalles que no sabemos, pero precisamente, como te digo, si tú eres como yo, nos queremos quedar en la escena del ángel matando. Pero quiero explicarte que tenemos todo un capítulo completo, Segunda de Reyes capítulo 29, donde Dios está dando su respuesta, y un solo versículo donde habla del ángel que extermina a 185,000. Claro que es importante y claro que se vale hacer todas las preguntas que querramos, pero perderíamos el punto si nos clavamos y nos quedamos en la muerte de estos 185,000, que es una cosa brutal, no me malentiendas. Pero ese no es el propósito por el cual está dejándonos Dios ese texto en la Biblia. Y quiero llamarte la atención a estas cosas. Primera, ¿cómo está respondiéndole Dios al rey Ezequías? Cuando está en un tiempo, en la peor crisis de su vida, ¿cómo le contesta Dios ante la peor crisis de su vida? Sí manda un ángel y es librado del ejército. Nunca vamos a dudar de eso. Lo que ocupamos hacer es darle la atención a las cosas que el texto bíblico les da atención. Y ese es el punto. Dios le da a Ezequías la interpretación correcta de la situación. El jueves platiquemos más, pero te lo digo así al grano, ¿va? ¿Te acuerdas que aprendimos que el ataque de Sennacherib es principalmente un ataque espiritual en el que Satanás está llegando a decirle, Dios no te va a librar, si sus dioses no libraron a las otras naciones, no te va a salvar a ti? Es un ataque espiritual. Y te acuerdas que aprendimos que Satanás intenta proveer una interpretación de la situación diciendo, tú estás muerto, tú estás frito. Y si la gente le cree al enemigo sobre su situación, ya perdieron la batalla, porque es una guerra de conceptos, ¿te acuerdas? Bueno, aquí está la respuesta de Dios. Dios le está dando a Ezequías la interpretación correcta de lo que está sucediendo. Le está diciendo, este rey, no le tengas miedo. Es un hombre que sí ha hecho toda esta destrucción, pero yo estoy con ustedes. Ezequías va a regresar por el camino por donde vino. Le voy a poner aquí. O sea, está dándole la interpretación correcta del asunto. Quiero animarte a entender que la respuesta a la situación que tienes tú, a lo que está pasando en tu vida, no necesariamente va a venir con un ángel que baja del cielo y te trae un cheque en la quincena. No necesariamente va a venir con un negocio nuevo que milagrosamente se abre mañana.
Puede ser porque Dios no tiene problema en hacer milagro. Pero ocupamos entender que muchos de nosotros la respuesta de Dios viene a través de una interpretación que Dios nos da de la situación en la que estamos. Y es importante que escuches esa respuesta. El ángel sí vino y sí libró a Israel de ese ejército que estaba atacándoles. Claro que ahí está la respuesta milagrosa. Nunca la minimices. El detalle es que esa respuesta es solo una parte de la respuesta. No es únicamente la respuesta que Dios trajo. La respuesta es más completa que lo que hizo el ángel. ¿Sale? Y es importante que la tomes en cuenta. B. La respuesta de Dios viene también con una promesa de liberación, una promesa de provisión, una promesa de vida, una promesa de salvación. Esto, mis queridos hermanos, es el mensaje completo de toda tu Biblia y es el mensaje completo de lo que Cristo ha hecho para nosotros a través de Cristo Jesús. Por eso te insisto que Dios responde, ahorita lo vamos a ver de varias maneras, no única y exclusivamente a través de esos eventos milagrosos que sí hace. Nunca lo dudes, Dios es capaz de mandar en este instante un ángel y aniquilar el COVID-19, si me permites las comillas, ¿va? Claro que es Dios poderoso para hacer eso, con un instante, una palabra, un pensamiento lo puede hacer, porque es Dios, Dios no está limitado a nada, nada es difícil para Él, y si es necesario aniquilar un ejército de 185, revisa tu Biblia, no es la primera vez que esto pasó, ni es la última vez que va a pasar, porque si lees Apocalipsis, échate ese trompo al uña, ¿verdad? En Apocalipsis lo que va a pasar. Después del milenio, lo que va a pasar. Entonces, no es nuevo, ni es la primera vez que va a pasar esto, ni es único en la Escritura. Es ciertamente relevante, muy importante, nos saca de onda, nos sacude, pero no es la primera vez que ha pasado, ¿va? El punto es que hay una promesa detrás de eso de liberación. Ustedes, les dice Dios, ustedes no van a tirar ni una flecha a su ciudad. Su ciudad va a ser librada. Hay una promesa de provisión. Este año van a comer lo que de suyo naciere. Y el siguiente año lo que de allí brote. Y el tercer año ustedes ya van a estar sembrando, cosechando sus viñas. Dios va a traer salvación. Va a haber unas raíces grandes que se van a echar. Jerusalén y su remanente va a echar fruto. Los sobrevivientes van a prosperar. ¿Están viendo? Entonces Dios, con la escena del ángel, cuaja lo que está pasando. Cuaja lo que está haciendo. Cataliza toda la obra que está haciendo, pero no es la única obra. No es la única manera en que Dios está contestando. ¿Te acuerdas que te hablaba de que había posibilidades de que el linaje de David se cortara y por lo tanto no hay un Mesías que viene a salvar al mundo? Ni el ejército más poderoso puede interrumpir esos planes que Dios tiene, ¿no? Dios asegura la continuación del linaje del que vendría el Mesías, o sea, del linaje de David. Dice, por amor a David mi siervo, voy a hacer esto, por mi celo. El mal está ahí, claramente, Sennacherib. El problema es real, los ejércitos están al frente. El enemigo es real, sí tiene escudo, sí grita, sí da miedo. Pero jamás, nunca, jamás, ese problema, ese enemigo o el mal es más grande o fuerte que nuestro Dios. Y es importante entender estas verdades. Ay, pastor, pero a mí no me ha tocado ver un ángel que desciende y elimina a los del otro bando, ¿no? No necesitas ver eso. O la pregunta es, ¿necesitas ver eso para entender quién es Dios y qué es más grande que tus problemas, que tu dificultad, que tu enfermedad? Es muy importante. El ángel de Jehová se encarga de vencer al enemigo. Pero insisto, esa es solo una parte de toda la respuesta de Dios, que es más amplia que un ángel haciendo esta cosa milagrosa, ¿no? Terrible. Esto es un milagro, esto es sobrenatural. Esto es algo que no puede ser explicado con lo que nosotros conocemos de la ley física, de la ley natural, ¿verdad? Hay gente que ha especulado qué fue para tratar de explicar, no fue un ángel, lo que en realidad fue una plaga, ¿no? Fue un COVID, ¿verdad? Un COVID del año 701 a.C. Y yo entiendo porque es nuestra manera de tratar de racionalizar las cosas que son sobrenaturales, más allá de lo físico, pero es precisamente donde nuestro Dios se especializa. Entonces, el resumen de la respuesta de Dios nos lo incluye en la Biblia magistralmente, segunda de Crónicas 32, que se llama un pasaje paralelo.
Pasaje paralelo es cuando aquí tienes una historia en Reyes y acá la encuentras en Crónicas. Pasaje paralelo es cuando encuentras un relato de la resurrección de Jesús en Lucas y también lo encuentras en Marcos y también lo encuentras en Juan. Se llaman pasajes paralelos. Entonces escucha el resumen de la temporada, ¿va? Aquí va. Los oficiales de Sennacherib les gritaban a voz en cuello a los habitantes de Jerusalén que estaban en la muralla. Lo hacían en lengua hebrea para infundirles miedo y así poder conquistar la ciudad. Siguiente episodio. Se referían al Dios de Jerusalén como si fuera igual a los dioses de las otras naciones de la tierra, fabricados por manos humanas. Por ese motivo, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijos de Amós, clamaron al cielo en oración. Y entonces el Señor envió un ángel para que exterminara a todos los soldados y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria, y este tuvo que volver avergonzado a su país. Al entrar en el templo de su Dios, sus propios hijos lo asesinaron. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de todos sus enemigos, y les dio paz en todas sus fronteras. ¿Cómo ve? Ahí termina el episodio y pues a nosotros nos toca, para terminar, sacar algunas lecciones de este encierro, ¿sale? Y vamos a concluir la idea con esto. Y aquí ves algunas de las cosas que ya te comentaba. Entonces vamos a platicar de cuatro o cinco cosas que nos pueden ayudar a nosotros, ¿va? Para ti y tu situación que tienes el día de hoy. Si Dios hizo eso con Ezequías hace 2700 años, ¿qué hace Dios hoy? ¿Cómo obra Dios hoy? Y la idea es esta: Dios sigue respondiendo. Siempre ha respondido el clamor de su pueblo. Lo que hay que comprender es que Dios responde de varias maneras o de muchas maneras. Y no lo hace siempre de la manera que tú esperas o que tú quieres o que tú consideras o yo considero que es la mejor manera. Si a mí me preguntaras, yo preferiría ángeles que llegan al instante a resolvernos todas las broncas, ¿no? Sería muy padre. Sí, y los ángeles ahí están y están para servir a los hijos de Dios, pero obedecen las órdenes de Dios y buscan la gloria de Dios, etc. Entonces, aquí está la primera cosa que puedes aprender. Dios responde de muchas maneras y hay que entender que una de las maneras como Dios responde es con su palabra, dándonos dirección y dándonos indicaciones. Padre, ayúdame, mira mi situación. Y Dios ya te contestó, dándote una indicación de algo que debes hacer, y tú desobedeces o ignoras esa indicación porque estás esperando un ángel que resuelva tu asunto. Cuando la neta lo que ocupas es rendir tu vida a Cristo al completo, al 100%, comprometerte con Él, arrepentirte de tu pecado, abandonar aquella relación que no es agradable a Dios, perdonar, y necesitas perdonar, y ahí está la dirección de Dios, y tú estás, no, pero yo quiero un ángel. ¿Y el ángel? ¿Y cuándo vamos a mandar el ángel? Y Dios te está diciendo, ahorra. Dios te está diciendo, perdona. Dios te está diciendo, arrepiéntete. A algunos Dios les está dando la respuesta: ¿cuándo vas a entregarme tu vida completa? ¿Cuándo vas a dejar de andar de tibio en tu caminar conmigo? ¿Cuándo te vas a rendir a mí al 100? Pero como tú estás esperando un ángel que resuelva tu asunto, no hay esa entrega, no hay un regreso a Dios como lo hizo Ezequías. Él te habla y tú no escuchas esa voz. Has ignorado estos mensajes, no lees tu Biblia, no te conectas. Y la neta andas arrastrando la cobija, andas ahí, ¿verdad? Te movieron el tapete del suelo y ni así entiendes que Dios está. O sea, tienes los ejércitos allá adelante asediando tu vida, sientes que estás en el punto más bajo y ni así te cae el 20, ni así entiendes. Quiero explicarte que si has dicho, Señor, ayúdame alguna vez, Dios siempre ayuda a los que le piden, siempre, nunca nos deja abandonados, jamás. La clave está en que a veces yo estoy esperando que Dios me conteste de maneras que pues Él no me va a contestar. Él es Dios y Él me contesta como es necesario que yo reciba su respuesta. Y mucha de la respuesta que Dios trae a nuestras vidas la trae a través de direcciones, indicaciones. Te manda un pin a tu Google Maps, te dice ve ahí, y tú no quieres ir ahí. Te manda un citatorio que dice preséntate aquí conmigo mañana a las 8 de la mañana y tú no llegas, ¿verdad? Te dice tienes que dejar eso que trae esos dioses ahí, Acera, ¿verdad? Y Neustán,
abandónalos. Yo soy el único en que quiero que inviertas tu vida y tú no quieres. Entonces, no malentiendas, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue respondiendo, pero muchas de sus respuestas que da hoy a través de la Biblia y de su palabra, pues nosotros como su pueblo a veces no las escuchamos, aunque Dios ya está contestando. ¿Cuál fue la diferencia con Ezequías? Que Ezequías creyó, Ezequías confiaba en Dios y cuando Dios le respondía algo, Ezequías hacía caso. También Dios sí responde, sí lo hace, con eventos extraordinarios, milagrosos y como este espectaculares. Claro que Dios lo sigue haciendo. El nacimiento de mis 2 hijos fue un evento milagroso, de hecho reconocido por los médicos que nos atendieron, ¿verdad? Recuerdo cuando nació mi primer hijo, mi hijo Alejandro, una ginecóloga del hospital donde mi hijo nació, se acercó a nosotros, se paró en los pies de la cama y nos dijo, ¿saben que el nacimiento de su hijo fue un milagro, verdad? Es un médico que no es cristiano y nos está explicando cómo es posible que el líquido amniótico, después de que se ha perdido, vuelva a aumentar. Eso no sucede. Entonces, Dios hace milagros y seguramente en la vida de ustedes, en mi vida, hemos visto estas cosas espectaculares, pero hay algo interesante. No son para este tiempo la norma, ¿sale? Sí los hace Dios, sin duda, pero no estés esperando, a ver, mi milagro de las 10 de la mañana, Señor, ¿verdad? Aviéntate mi milagro, ¿verdad? Que pase hoy el de los tamales oaxaqueños, aquí enfrente de mi casa. Quiero mi milagro. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Dios no juega, no es milagrero, no nos anda regalando milagros como si fuera Aladino de la lámpara maravillosa, ¿no? Ojo, porque es muy importante entender, ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de los milagros, pero no malentiendas, Dios sí hace milagros. Entonces, ¿cómo Dios contesta nuestras necesidades hoy? Con su palabra, dándonos direcciones. Ay, Señor, sana mi corazón. Perdona. Oh, Señor, líbrame de este problema. Arrepiéntete y enfrenta tus consecuencias, chavo. Oh, Señor, me siento vacío. Ven a mí y el que viene a mí nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Ahí está la dirección. Otra forma en que Dios contesta, hace milagros. Hemos visto sanidades, hemos visto gente que es sanada, hemos visto gente que recibe información de forma milagrosa, que no hay manera, ¿verdad?, de que esto humanamente pueda ser explicado. En fin, Dios sigue haciéndolo. Provisiones económicas, sanidades, provisiones de trabajo. Dios sigue obrando. Y también, miren, cómo contesta Dios. Mucha atención en esta cuarentena. Con la provisión constante para nuestras vidas, aún en situaciones extraordinarias. ¿Qué comiste ayer? No lo sé. A lo mejor muy poquito, ¿verdad? Es una situación difícil, pero la pregunta es ¿cómo es que llegó eso ahí si no tuviste trabajo, ¿no? ¿Cómo es que traes ropa si hace mucho que no has podido comprar? ¿De dónde viene el agua? Para muchos de nosotros tenemos la bendición de abrir la llave y hay agua. O sea, quiero que sepas que Dios está activamente cuidándote y proveyendo tu vida más de lo que tú te imaginas. Aunque no caiga un billete de 500 ahí del cielo, Dios tiene sus maneras de proveer. Constantemente, ¿verdad? Constantemente. Aún en situaciones extraordinarias, te aviso algo. De acuerdo a la Biblia, aún a pesar de nuestra infidelidad, Dios es fiel, ¿verdad? Prometimos una promesa de fe que algunos no han cumplido y Dios sigue siendo fiel. Yo soy infiel con Él al haber dudado y Dios sigue siendo fiel. Esa es su naturaleza. Tengo consecuencias de mi infidelidad, ¿verdad? De no hacer lo que debo, pero Dios sigue siendo fiel. Entonces, cuando piensas en cómo Dios responde, a Ezequías le dio su palabra, le mandó un ángel, claro, y le mandó la provisión constante. Tú vas a comer lo que de suyo brote, aunque no pudiste sembrar este año, tú vas a poder comer, Ezequías, así que confía. Segunda lección para la cuarentena, ¿verdad? Para nosotros. Hay que aprender lo inútil que es ponernos en una postura en la que pretendemos luchar contra Dios. Déjame por 3 minutos hablar a tu corazón derechito, ¿sale? Es estúpido, si te molesta la palabra, perdóname, pero es estúpido ponerse en contra del Dios soberano. ¿Quién? ¿Cuándo le ha ganado? ¿Quién cuándo ha logrado hacer algo en contra de Dios? Si no te gustó la palabra, perdón, la futilidad. Fútil, es un intento inútil hacer algo en contra del Dios soberano.
ir en contra de sus claras indicaciones y de su carácter. Escucha lo que dice el Salmo 2, que es un salmo, se llama profético, escrito por David, pero que habla acerca del Mesías. Y mira lo que dice: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? Es exactamente lo que vemos en Sennacherib, ¿cierto? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio. Pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos. Luego se enoja y los reprende, se enfurece y los asusta. Los amenaza diciendo: ya elegí al rey que gobernará desde el monte Sión, que es mi montaña santa. Está hablando del Mesías. Que aunque los reyes se rebelan contra ellos y quieren ir en contra de sus planes, Dios va a llevar a cabo sus propósitos al final. Entonces, la misma Biblia dice: no sea que en algún momento te halles luchando contra Dios. Y es así que sería una situación triste, ¿no? Isaías 45:9 dice: ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces, tu vasija no tiene agarraderas. ¿Alguna vez has visto al barro haciendo eso? Pues no. Entonces estaría la Biblia diciéndonos: tampoco va a suceder con Dios. Y la idea es esta. Creo que algunos de nosotros en algún tiempo de nuestra vida hemos creído que si vamos en contra de Dios nos va a ir bien. Dios me dice no, y yo digo sí, ¿cómo no? Y voy en contra de él y creo que me va a ir bien. Creo que tengo posibilidades de ganarle a Dios. ¿De veras? Ir en contra de Dios. Entonces, cuando hablamos de Dios que lucha nuestras batallas, que Dios está conmigo, es posible que en lugar de que Dios pelee contigo, tú estés peleando contra Dios, contra Él, en contra de Él, por desobediencia estoy hablando, por rebeldía. Acuérdate el problema de Sennacherib. Tú te enojaste contra mí, Sennacherib, le dice Dios. Tú te rebelaste contra mí. Tu pleito no es con Israel, es conmigo. Tú tienes un problema conmigo. Entonces, sí, a lo largo de tantos años de, bueno, no tantos, ¿verdad? Pero varios, más de 20 años de servir como pastor en una iglesia, te puedo decir que he conocido personas que tienen pleito con Dios. No con la gente ni con el gobierno, no. Su problema es con Dios. Y la pregunta, viendo a Sennacherib, ¿algún día realmente piensas que prosperará? ¿Tendrás razón si levantas el puño contra Dios? Entonces, ahí está otra lección. A lo mejor estás enojadísimo en esta pandemia por lo que le pasó a tu negocio. Pero dice la misma Biblia: ay del que contiende con su hacedor. Diríamos por allá en el barrio: no te pongas al brinco, ¿verdad? Ten cuidado, ten cuidado. Tercera lección para esta pandemia de la temporada número 2 de los asedios. Los milagros, bíblicamente hablando, cuando suceden, son siempre para la gloria de Dios. Siempre, ¿sale? Y fueron usados para la confirmación de su mensaje. El jueves platiquemos más de esto, si te parece. Pero la gente pregunta: oye, pero los milagros, ¿por qué no suceden hoy en día como sucedían antes? La respuesta es que los milagros estaban diseñados para confirmarle al pueblo de Israel que quien hablaba en nombre de Dios, que era quien decía ser, y que el mensaje era un mensaje de Dios, para que no fueran engañados por cualquier profeta falso. ¿Sale? Hechos 2:22, hablando de Jesucristo, el Mesías, dice: varones israelitas, judíos, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿cómo? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, ¿cómo sabía el judío que este hombre, el carpintero de Nazaret, el hijo de José y María, era el Mesías? Por las maravillas, prodigios y señales. Para el judío eso era lo que veían, para comprobar que era Dios hablando, que la persona decía ser quien es, ¿verdad? Y que el mensaje que traía era el mensaje verdadero. Por eso
los primeros apóstoles estaban llenos de milagros cuando anunciaban un mensaje y nosotros no teníamos nuestra Biblia escrita, ¿verdad? Entonces, como no teníamos nuestra Biblia escrita, ¿cómo comprobaban que el mensaje era de Dios? Pues lo hacían a través de los señales y los prodigios. Aquí dice, ellos, ¿quiénes? Los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y atención, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Pero el punto no son las señales, sino la palabra que apuntan, ¿sale? Esa es la idea. El punto no es el milagro, sino quién hace el milagro y el mensaje. Entonces, tú te puedes quedar clavado con el ángel. Oye, el ángel. No. Aquí es Dios quien está haciendo esta liberación del pueblo, llamándole a reconciliarse con él. Si tú me eres fiel, yo te voy a proteger, ¿verdad? Voy a traer un remanente y se va a sentar ahí en el trono el rey que gobernará las naciones. Ese es el punto del mensaje y nosotros nos podemos quedar con el ángel, ¿verdad? ¿Está bien? Nos da curiosidad, pero el punto es el mensaje. Dios es más poderoso, más fuerte que cualquier problema. Dios ha derrotado al enemigo, a Satanás, que está representado ahí con Sennacherib, ¿va? Entonces mi pregunta para ti es esta: ¿estás dependiendo de los milagros para obedecer? Con mucho respeto y cuidado voy a decir lo que voy a decir. A lo mejor usted que está escuchando esto o viendo esto, dice, Señor, Diosito, yo solo te pido, muéstrame este milagro y yo te voy a servir. Ayúdame, verás, y yo te voy a... Y hay ocasiones muy, muy extraordinarias en la Biblia donde la gente se atreve a pedirle a Dios una señal y Dios se las da. Pero en ninguno de los casos es puesto como un ejemplo que nosotros debemos seguir. De hecho, ya en el Nuevo Testamento, para tú y yo, que vivimos en el tiempo del Nuevo Testamento, nosotros estamos viviendo en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿sale? Pedir señales es de hecho una señal de incredulidad. Y Jesús mismo habla de eso cuando le dice a su gente, bueno, yo les hice toda clase de señales y ustedes no quisieron ver, ¿verdad? Yo vine ante ustedes y les mostré y ustedes estaban más ciegos que el ciego que yo sané. Vieron esta señal y no vieron las señales, ¿no? Entonces saben ver el cielo y ven las señales del cielo, pero no ven las señales que están delante de ustedes. En algún punto Jesús cuenta la historia de un hombre que murió y va al infierno y desde el infierno dice, Señor, manda a este hombre Lázaro que resucite, y si resucita y le predica a mi familia van a creer. Y Abraham le contesta a este hombre, le dice, no, tu gente no cree, y ni aun que uno se resucitara de los muertos y le predicara, no van a creer. Entonces no es asunto de señales, es asunto de si crees lo que Dios está diciendo en su palabra, de que si tú te rindes a Él, Él va a transformar tu vida, de que si le obedeces, tu vida va a ser... Es asunto de obediencia, no es asunto de señales. Entonces ten mucho cuidado en no poner demasiada atención a los milagros. Si están ahí, Dios los hace. Y se vale pedir milagros, se vale. ¿De acuerdo? Sí se vale, pídeselos a Dios, pídeselos. Él te puede decir sí, no o espérame. Y si te dice que sí, lo va a hacer. No tiene problema, no es un problema de poder en Dios. Es un asunto de si es necesario el milagro, de si le lleva gloria o confirma algún mensaje o nos ayuda a entender alguna cosa de parte de Dios. Ahora, aquí hay un disclaimer, ¿verdad? Aquí hay una cosa con el milagro. En la Biblia, te invito a que pongas atención en esto. Los milagros presuponen obediencia, presuponen sometimiento del hombre a Dios, presuponen un corazón rendido, un corazón sensible, humilde, obediente a Dios. Por eso te comento que los milagros, ni siquiera los de Jesús, son hechos ahí como si Él trajera una caja de milagros y los aventara a ver quién le caen. No. De hecho, tenemos varias ocasiones donde está rodeado por una multitud, lo aplastaban ahí, imagínate el metro de Ciudad de México a las 7 de la mañana, sin confinamientos, sin distancia segura, ¿verdad? Sin sana distancia, lo aplastaban y una mujer con flujo de sangre llega por detrás, le toca y dice, Jesús, alguien me ha tocado. Oye, ¿cómo si todo el mundo lo está aplastando? Y él dice, es que yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Por qué? Porque ese toque es diferente. Entonces Jesús no era un milagrero. Jesús hacía milagros con propósitos específicos que confirmaran el mensaje a la nación de Israel que Él es el Mesías prometido. Y la nación ve los milagros, pero no entiende el mensaje. Tal es el grado de ceguera que lo mandan a la cruz, lo condenan a la muerte. Imagínense. Entonces, en tu Biblia
todos los milagros que vas a ver, puede haber una excepción aquí, puede haber una excepción allá, pero el patrón de la escritura es que todos los milagros presuponen que las personas tienen un corazón rendido y sometido a Dios. A ver, ayúdenme ustedes. Díganme cuál fue la parte de obediencia en estos milagros. Dios le salva la vida a un puñado de personas del gran diluvio en un arca. Ese es un evento milagroso. ¿Dónde estuvo la obediencia? A ver, ustedes ayúdenme. ¿Qué tuvo que obedecer Noé para poder recibir el milagro de que se le salvara la vida? A ver, pongan ahí unos comentarios. ¿Cuál fue la obediencia de Noé? Así de rapidito. Tengo manera de verlos y ojalá podamos notarlos aquí. Claro, sí, obedeció construyendo el arca. Construye el arca. Entonces, eso implica juntar materiales, juntar los animales. Entonces, hay obediencia en Noé para recibir ese milagro. ¿Cuál fue el milagro en Abraham cuando Dios le promete, tú no tienes hijos ahorita, pero de ti va a salir una nación tan grande que de esa nación tuya y de tu simiente van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra? ¿Cuál fue la obediencia de Abraham? A ver, ayúdenme. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham obedeció. ¿Cuál fue la obediencia de Moisés cuando van a cruzar el mar rojo y se abre? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Ya deja de estar clamando, le dijo, pon tu vara y entiérrala en el agua. Y el agua se parte. Entonces, ¿qué hubiera pasado? La pregunta interesante es, ¿qué pasa si Moisés dice, no, no, Señor, tú ábrelo? No, Señor, no, pues tú eres todo por eso. No, Moisés tuvo que ir y poner la vara y se abre el mar. ¿Ven que hay obediencia antes del milagro? ¿Qué opinan de los 10 leprosos sanados por Jesús? Hay 10 hombres que van caminando ahí y en el camino dicen, Señor, ten misericordia, hijo de David, ten misericordia de nosotros, sánanos, sánanos. ¿Qué tuvieron que obedecer? Exactamente, aquí lo están poniendo, ya están viendo la idea, ¿no? Todos están poniendo aquí, claramente. Les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y el texto bíblico dice, mientras iban, fueron limpios. Entonces te fijas cómo tenemos el poder de Dios, la persona con una necesidad, Dios le dice a la persona que haga algo y luego vemos el milagro. Los milagros en tu Biblia están llenos de pasos de obediencia. A ver, ¿qué opinan de la pesca milagrosa? El apóstol Pedro, todavía no era el apóstol Pedro, y el Señor le dice, oye Pedro, boga mar adentro y lanza tus redes para pescar, porque dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado nada. Entonces le dice, echa tus... ¿Cuál fue la obediencia de Pedro para la pesca milagrosa? Exactamente, aquí ven, pues, todos están dándole al clavo con sus comentarios. Boga mar adentro. Entonces Pedro tuvo que tomar las redes que ya había lavado, volverlas a poner en la barca, empujar la barca de la orilla hacia el mar, subir a su gente y empezar a remar. Te toma, ¿qué te gusta? 20 minutos llegar a donde ya habías estado toda la noche, lanzas las redes y entonces ves el milagro. Pero ¿qué ves antes del milagro? Obediencia. ¿Ve? Entonces, aquí hay un principio muy, muy importante. Recordamos, el ciego enviado al estanque de Siloé. En este caso te pongo el texto aquí en la pantalla. Creo que el punto ya está claro, ¿no? Con todo lo que están poniendo aquí, ya está clara la idea. Entre tanto que estoy en el mundo, ojo, atención, atención con este texto, perdón, me regreso un pasito. Juan, el evangelista Juan, solo registra 7 milagros. ¿Por qué? Porque cada milagro tiene un mensaje muy importante. El punto es el mensaje. Entonces, aquí está el mensaje. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En otro lugar dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Allá oyeron el mensaje, judíos? A ver, pero ¿cómo compruebas que tú eres la luz del mundo? Dicho esto, miren qué hermosura, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¡Qué maravilla tenemos aquí! Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y todavía Juan se toma el detallazo de traducirnos que Siloé significa enviado, ¿no? Ve y lávate al estanque del enviado. Fue entonces
y se lavó y regresó viendo. Ahí está la señal que comprueba el mensaje, pero que no hubiera sucedido el milagro si este ciego no obedece. Entonces, es una pregunta profunda por ahí para algunos de ustedes que les gusta la teología y la filosofía. ¿Dios le hace milagros a personas en rebeldía? Puede ser porque es Dios. No tiene problema en hacerlos porque es Dios. Pero el patrón de la Escritura nos muestra que Dios hace milagros en función de la obediencia, porque aquí es muy importante, la fe está ligada a la obediencia. Si tú dices, sí, es que yo confío que Dios puede, confías que Dios puede hacer algo, tienes mucha fe, sí, entonces la fe te va a llevar a obedecer. No puedes separar tu confianza en Dios de obedecerle, ¿sale? Romanos, todo el libro está ligado a estas dos cosas y al entendimiento. Hebreos capítulo 11 nos dice cómo la gente tenía fe en Dios, confiaba en Dios y por tanto le obedecieron. Está ligada. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Quiero llamar su atención a este aspecto. Un compromiso con Dios como Ezequías lo tenía. Yo me atrevo a decirles, habiendo estudiado pues lo más que pude en mi capacidad humana, la vida de Ezequías, la historia de Ezequías, ¿por qué Dios le hizo varios milagros a Ezequías? Porque el texto dice, no se levantó otro rey como Ezequías, ni antes de él ni después de él, ningún otro. David es una cosa aparte, pero como después del linaje de David, nadie como Ezequías, porque se volvió a Dios de todo su corazón, en Dios puso su esperanza. ¿Sabes? O sea, ¿has leído que en la vida de Ezequías, Dios le dice, oye, Ezequías, te voy a regalar 15 años más? Pues, te ibas a morir mañana, mano, pero te voy a regalar 15 años más. Y todavía Ezequías le dice, sí, Señor, pero ¿cómo sé que lo que me estás diciendo es verdad? Y entonces, Isaías, el profeta, dice, a ver, ¿qué quieres que haga? Aquí está la sombra del reloj. ¿Se acuerdan cómo en aquellos tiempos, verdad, estaban los relojes de sol? Dice, ¿qué quieres que suceda? ¿Que la sombra avance o que la sombra retroceda? Y entonces Ezequías dice, bueno, que la sombra avance no es difícil. ¿Qué tal si le pido a mi Dios que la sombra retroceda? Y Dios le concede a Ezequías el milagro de darle la señal de que la sombra retrocedió 10 grados. Ahora, ¿estoy diciéndote que tú vayas y hagas eso? No, no necesariamente. Necesitas una señal para obedecer lo que Dios está diciendo, cuando claramente la señal más grande que te podía dar ya la dio al mandar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Entonces hay que entender aquí que el milagro que estamos viendo de Ezequías enviando Dios un ángel a aniquilar 185,000, muchos de nosotros no lo necesitamos, porque ya tenemos en nuestra vida respuestas múltiples de Dios, tenemos el mensaje de lo que hizo Cristo, y algunos de nosotros hemos tenido el gozo de tener el Espíritu en nuestra vida donde comprobamos la realidad de Dios. Entonces, antes del milagro, hay que tener un compromiso como lo tenía Ezequías, aventarse el pueblo encima, a rebelarse contra el rey. ¿Estarías dispuesto a hacer eso? Y ahí es donde hace los milagros, ¿ves? Como cosa curiosa les digo, no indica ninguna otra cosa, mis hermanos, más que, ay, quién sabe qué le pasó a esta cosa aquí, se crasheó. No digo ninguna otra cosa, pero gran cantidad de los milagros que nosotros vemos, gran cantidad de los milagros que nosotros vemos suceden cuando la gente está en obediencia, o sea, con gente que ha obedecido a Dios para hacer las cosas que Dios les manda hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión de el último episodio de la segunda temporada de Confinamientos Antiguos? Yo lo diría así, yo escogería el Salmo 34:7. No sé qué opinas tú. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No de cualquier persona, ¿verdad? Dios está cuidando a todo el mundo, proveyéndole medios para que se acerquen a él. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice la versión de las Américas, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. La versión de Castilla, el ángel del Señor acampa en torno de los que le temen y los salva. La versión internacional, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Tal como lo hizo literalmente con el rey Ezequías hace 2700 años. ¿Quién lo pensaría, no? En un instante,
en un instante libró al rey de una invasión con 185,000 soldados en un instante. Eso es, por supuesto, algo milagroso, ¿no? Y Dios lo puede hacer otra vez. No tenemos problema porque Dios hace lo que Él quiere hacer. Siempre lo ha hecho. Claro, tiene el poder para hacerlo. Pero notemos que Dios ya le había hablado al rey varias veces. El rey tenía una relación con Dios. El rey estaba obedeciendo a Dios. El ángel no llegó de la nada. El ángel llegó a proteger al que le teme. El ángel de Jehová, al que le teme, al que está en integridad, al que busca a Dios. Es cuando vemos a Dios guardando a su pueblo y haciendo milagros. Aunque recuerda que Sennacherib llega a atacar a causa del pecado de la nación de Israel. ¿Sale? De que habían metido los ídolos, de que habían cerrado el templo. Hay consecuencias en el pecado. Entonces no sé qué lecciones te deja. Te voy a animar, te voy a pedir que pienses en las lecciones que te deja, porque el jueves que vamos a tener nuestro tiempo de aplicación, vamos a platicar de las lecciones que a ti te dejó la segunda temporada, ¿verdad? La primera fue de un episodio, pero fue el ataque a Samaria. Ahora vimos el ataque a Jerusalén. Y te vamos a invitar a que estés pendiente cuando retomemos las series de asedios antiguos. Vamos a ver el asedio al corazón. Esa es la sección que sigue, ¿va? Vamos a aprender cómo usa Dios los tiempos de encierro. Ya te platicaremos más detalles acerca de este asunto. Pero te decía que te vamos a animar a que te conectes con nosotros el día jueves. Vamos a conversar de este tema, vamos a tratar de contestar algunas preguntas, pero quisiéramos preguntarte qué lección sacas de algo que pasó hace 2700 años, de un ataque a una ciudad relativamente pequeña, muy importante, pero relativamente pequeña, que es la ciudad de Jerusalén, con Sennacherib, y esta intervención milagrosa de parte de Dios, cómo libra a la nación, cómo habla con el rey, el corazón del rey, ¿no? Con todos sus errores, pero un corazón vuelto a Dios, un corazón que estaba buscando a Dios. Y mientras estás pensando en estas cosas, pues te invito a que oremos. De qué maneras Dios está hablándote, de qué maneras está Él hablando a tu corazón y qué es lo que está indicándote que hagas, ¿sale? Ahí en tu lugar donde estás, te invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos. Papito, te doy las gracias por la verdad de tu palabra que nos has enseñado y nos has dado, para que con tanta claridad veamos cómo tú sigues siendo el mismo Dios de antes, de siempre, y así como interviniste con Ezequías para librarle a él y a su nación, lo has hecho con nosotros para librarnos del pecado, librarnos de una vida vacía, librarnos de Satanás mismo. Nosotros no tenemos ejércitos físicos acampados al frente nuestro, pero tenemos asedios a nuestra vida espiritual, tenemos tentaciones, tenemos al mundo atacando, o tenemos situaciones parecidas a ese confinamiento en las que no hay la cosecha abundante de antes, o puede haber enfermedad, o puede haber desolación o desesperanza. Y sabemos que cuando clamamos a ti, tú nos contestas. Y queremos que nos ayudes a imitar al rey Ezequías para buscarte a ti y extender nuestra petición delante de ti como lo hizo él y esperar tu respuesta. Pero ahora aprendimos cómo respondiste y vimos que respondiste, Señor, de una manera clara, explicando, mira, lo que está pasando es esto, y diste perspectiva, Señor. Diste esperanza al dar un mensaje en el que traes liberación, traes provisión, prometes que todo va a estar bien. Y Señor, también respondes de manera milagrosa enviando un ángel que se encarga del problema. Tú enviaste a tu Hijo mismo a morir en una cruz para encargarse de mis situaciones, de mis problemas. Me recordaste que tú vas a proveerme, que tú nunca me vas a dejar. Me has recordado, Señor, que el enemigo ha sido derrotado. Me recuerdas que es importante, Señor, que nos mantengamos fieles a ti, que nos rindamos, que nos entreguemos y que tus milagros siempre vienen precedidos de obediencia, de compromiso. Y hoy yo creo que estás llamando a algunas personas a comprometerse contigo al 100%. No darte pedacitos, no andar de lejos, no ser simpatizantes, sino rendir sus vidas completas a ti, que eres el único digno de merecer una vida rendida. Te pido por especialmente nuestros jóvenes que consideran, Señor, que con un pedazo de su vida, con ponerte los domingos en su vida, pueden
pueden tener suficiente. Muéstrales, Señor, que no hay manera de seguirte sino con el 100%. No hay manera de servirte sino con toda nuestra vida. Ayúdanos a entender eso y entonces creo que empezaremos a ver una vida de aventura, de milagros, de cosas espectaculares que tú haces en nosotros. Y te pido por aquellos que se han rendido así, por aquellos que entregaron su vida completa a ti, que no desfallezcan, que no desmayen. Señor, hay tentaciones a regresar, hay tentaciones a bajar la intensidad, hay tentaciones a amarte menos. Líbranos, Señor, líbranos, que no escuchemos las palabras del enemigo desde abajo del muro, diciéndonos que no vale la pena confiar en ti, que no vale la pena rendirnos, que está mal si nos entregamos al 100 a ti. Señor, líbranos de llevar una vida a medias contigo. Gracias por estas lecciones tan valiosas de hace tantos años. Permítenos que sean realidad en nuestra vida y te agradecemos muchísimo, papito, la bendición de tener la verdad de tu palabra entre nosotros. Gracias, mi Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanito, te voy a dar nada más 2 anuncios rápidos. El primero, animarte de todo corazón a que sigas siendo fiel con tu promesa de fe. Esa es la más importante porque tenemos proyectos que están dependiendo de nuestra fidelidad en esa promesa. Entonces ahí están los datos, al final de la transmisión aparecen los datos, pídelos a tu líder de célula si no tienes esa información, están ahí a tu alcance. Ayúdanos con tu promesa de fe. También si quieres hacerlo con tus diezmos y ofrendas, ahí están las redes. Tú sabes que no hemos sido insistentes sobre esto, excepto la promesa de fe, muy importante. Segundo anuncio, no se ve que tengamos pronto la posibilidad de tener reuniones presenciales en Senda de Vida, aunque en Ciudad de México estamos facultados para hacerlo con reuniones al 30% de más o menos 40 minutos. Hemos considerado que el riesgo de hacer eso es más grande que el beneficio que puede tener abrir una reunión para un grupo de personas. Entonces les agradecemos que nos tengan paciencia. Estas semanas anteriores hemos estado en reuniones con titulares del gobierno de Ciudad de México, de prevención, de cuestiones sanitarias, de Secretaría de Salubridad, también con la Secretaría de Gobierno, y tenemos luz verde, digamos, para poder abrir el edificio y tener reuniones presenciales con todas las medidas de seguridad, pero hemos decidido, usando la sabiduría que creemos que nos da la Escritura, no exponer a muchos de ustedes a una reunión de 30 minutos que puede traer muchos beneficios, pero que puede representar también muchos riesgos. Entonces, les pedimos que confíen en nosotros, que sigan esperando. Seguimos en semáforo naranja. Pinta y anunciaron semáforo naranja para la semana que termina el 2 de agosto. Todavía seguiremos en naranja. Entonces, les rogamos que se cuiden, no se confíen demasiado, sigan teniendo sus precauciones. Y gracias, mis hermanos, por su paciencia. No se vayan, salúdense. Vamos a también a cantar juntos para despedirnos, y aquí nos vemos y nos conectamos este próximo jueves. ¿Sale? Que Dios les bendiga. Un abrazo, hermanos. Poderoso, invencible, es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh.
invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, 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 invencible. Mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Wow. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú.